Buenas tardes, jóvenes. Le habla Plácido Calderón, ¿ya? Nos estamos encontrando un martes nuevamente para ver los temas correspondientes a historia y ciencias sociales. Ya, el día de hoy vamos a estudiar el siguiente tema, el territorio nacional, ¿ya? Que es el eje temático, el espacio geográfico nacional, continental y mundial. En primer lugar, lo que vamos a ver el día de hoy es qué es el territorio nacional, ¿ya? Todo esto en el área de la geografía. El territorio nacional se entiende como la porción de la superficie terrestre perteneciente a un país y sobre la cual el Estado ejerce soberanía. Entonces, uno de los elementos del Estado es el territorio. Sin territorio no hay Estado. El territorio incluye necesariamente un espacio terrestre y un espacio aéreo. Y se agrega un espacio marítimo en aquellos países que tienen costas, porque obviamente también existen países que no tienen acceso soberano al mar. En Sudamérica existen dos países, que son, ¿qué países son? ¿Alguien me los podría nombrar? Es muy sencilla la respuesta. Existen dos países en Sudamérica que no tienen acceso al mar. Claudia, Luis, que están por ahí, ¿me podrían, alguno de ustedes dos, de los que veo, nombrar qué países de América del Sur no tienen acceso al mar? Pero como tienen territorio, ejercen su soberanía sobre él y obviamente han creado un Estado en el cual obviamente habita la nación. Los dos países son Bolivia y Paraguay, ¿ya? Son dos países que están en nuestro subcontinente que no tienen acceso al mar. Después tenemos acá algunas cifras con respecto a nuestro país. La superficie del territorio chileno completo, incluyendo todas las tierras, son 2.006.626 kilómetros cuadrados, ¿ya? Esa es la superficie total del territorio chileno, incluyendo el territorio antártico. ¿Ya? Hay una zona económica exclusiva que corresponde a las 200 millas, donde Chile ahí puede ejercer no solamente soberanía, sino que explotación de los recursos marinos. Otro dato interesante, que el ancho menor de Chile continental está a la altura de Illapel, acá en la región de Coquimbo, son 90 kilómetros, es decir, es bastante estrecho nuestro país al sur de nuestra región. El ancho mayor de Chile continental está en el estrecho de Magallanes y son 445 kilómetros. Y la superficie del territorio chileno antártico es 1.250.000 kilómetros y la superficie de Chile continental son 756.626 kilómetros cuadrados. A continuación vamos a ver un pequeño video, ¿ya?, sobre una de las características que tiene nuestro territorio nacional, que son únicas en América del Sur. Lo voy a compartir para que lo podamos observar y después lo vamos a comentar. Profesor Plácido, no se escucha, por si acaso. Ya. Un momento, voy a
Voy a revisar. Entonces vamos a ver un video sobre una de las características que tiene Chile, que es un país tricontinental. ¿Dónde veo lo del volumen? Vamos a ver de nuevo. ¿Se escucha ahí? No, se escucha entrecortado. Ah, ya. Ya, entonces no voy a poder colocar el video. Les voy a comentar lo mismo que íbamos a ver. Lo que iba a aparecer en la cápsula es que una de las características de nuestro país es que es un país tricontinental. Esto significa que tiene territorios en 3 continentes. ¿Ya? Aquí los vamos a mencionar. Tiene presencia en 3 continentes. En el territorio chileno, que tiene presencia en el continente americano. ¿Ya? El territorio chileno oceánico, ¿ya? Que tiene presencia en Oceanía, donde existen islas oceánicas o esporádicas, que son las islas San Félix y San Ambrosio. Está el archipiélago Juan Fernández y las islas polinésicas de Pascua y Sala Gómez. Estas 2 últimas están en Oceanía, es decir, la isla de Pascua y la isla Sala y Gómez. Entonces Chile tiene presencia en el continente americano a través del territorio chileno continental, en Oceanía, con la posesión de las islas de Pascua, Sala y Gómez, y también tiene territorio en el continente antártico, con el territorio chileno antártico que se ubica entre los 56 grados y 90 grados de latitud oeste hasta los 90 grados de latitud sur, donde se encuentra el polo sur. A esto también se une el territorio chileno marítimo, que es el mar territorial, que es la zona comprendida entre las más bajas mareas y las 12 millas náuticas hacia el interior del océano. Entonces, en síntesis, Chile tiene presencia en el territorio continental americano y además en el territorio antártico, como también en islas del Océano Pacífico. Estos antecedentes permiten concluir, entre otros aspectos, que el país, ahí está una pregunta, letra A, presenta una gran simetría a lo largo de todo su territorio. Es decir, Chile presenta una gran simetría a lo largo de todo su territorio. B, tiene un carácter bioceánico en toda su extensión. C, presenta una gran extensión latitudinal, es decir, de norte a sur. Tiene una superficie equivalente en 3 continentes y conforma un triángulo territorial en el oriente de Sudamérica. Vamos entonces a analizar las distintas alternativas. El postulante al abordar este ítem, junto con reconocer la extensión territorial de Chile, tanto en su sentido norte-sur, como por la presencia nacional en otros territorios, debe señalar una de las características de la localización del país. Chile continental se ubica en el sector sur-occidental de América del Sur, con una extensión de más de 4.000 kilómetros. Además tiene presencia en una importante superficie territorial en el territorio antártico, proyectándose hasta el Polo Sur. Esta consideración permite reconocer la gran extensión latitudinal del territorio nacional. Por lo tanto, la alternativa correcta es C. Los otros distractores presentan claros errores de contenido. El país se localiza en la vertiente occidental del subcontinente, por lo que no conforma un triángulo territorial en el oriente de Sudamérica.
Tampoco presenta una gran simetría en todo su territorio, y esto es indudable porque Chile es muy angosto, ¿cierto? De hecho, uno de los países, bueno, único en el mundo por esa característica, que es muy largo y a la vez muy estrecho. Y no tiene un carácter bioceánico, puesto que tiene escasa presencia en el Atlántico. Es decir, no tiene presencia en dos mares, sino que principalmente en el Pacífico. Vamos a ver ahora a continuación a ver lo siguiente. La forma alargada del territorio chileno le permite contar con una gran extensión latitudinal, entre los 17 grados y 30 minutos de latitud sur y los 90 grados de latitud sur, lo que implica que presente, acá vemos nuestro país que es muy, muy extenso, 8.000 kilómetros de costa y una distancia de 4.270 kilómetros entre sus extremos norte y sur. Gran diversidad climática, de los climas áridos y cálidos hasta los lluviosos y fríos. Esto es así. En la zona norte tenemos uno de los desiertos, el desierto más seco de la Tierra, que es el desierto de Atacama, ¿ya? Que se extiende desde el extremo norte del país hasta prácticamente el norte de la región de Coquimbo. Está en los climas áridos, cuya característica es que las zonas litorales presentan gran humedad matinal con la característica neblina matinal que se denomina en esta zona Camanchaca, y hacia el interior los cielos se caracterizan por estar permanentemente despejados, ¿ya? Con escasa nubosidad, cielos muy limpios, los que han permitido que en la última década se hayan instalado gran cantidad de centros de observación de los astros, ¿ya? Los observatorios. Por ejemplo, acá tenemos la cuarta región, el Tololo, la Silla, la Campana, ¿ya? Que permiten obviamente observar el cielo y fomentar la investigación en esta área. Hay una gran diversidad climática, desde los climas áridos y cálidos hasta los lluviosos y fríos del sur. Claro, en el extremo sur tenemos climas templados, lluviosos, incluso hasta el clima de tundra que existe en el extremo sur en algunas islas, donde se puede llover más de 2.000 milímetros al año, ¿ya? Y obviamente también con el clima extremo, donde es difícil que el hombre pueda habitar esos espacios, sobre todo las islas de la vertiente occidental del extremo sur, porque son climas con mucho viento, mucha lluvia durante gran parte del año, zonas de difícil acceso, con escasa comunicación, por lo tanto vive muy poca gente en esos extremos. Tenemos también una gran diversidad de paisajes, también de recursos naturales, ¿cierto? Porque así es la naturaleza de nuestro país. En el extremo norte tenemos una gran riqueza de minerales, de cobre, de hierro, hasta la zona de Rancagua, que está el mineral del teniente, ¿ya? En la zona sur tenemos recursos silvícolas, ya con la explotación de bosques, también en la última década se ha comenzado a explotar, a cultivar salmones que también se explotan y se exportan, ¿ya? Y otros recursos naturales no renovables que también se han comenzado a explotar y exportar. Longitud. Tenemos ahí la latitud. ¿Dónde está Chile? La localización geográfica absoluta, sitio, ubicación geográfica. La localización geográfica absoluta del territorio nacional es los 17 grados y 30 de latitud sur y los 90 grados de latitud sur, si consideramos el territorio antártico chileno. Si solo consideramos el territorio continental, es 17 grados latitud sur y 56 grados y 30 minutos latitud sur, cuyo eje central corresponde al meridiano 70. La localización, esto es lo que se denomina la localización geográfica absoluta. También existe otro concepto que es la localización geográfica relativa o situación.
La localización geográfica relativa sitúa un territorio en su contexto espacial, lo sitúa en un sistema de interrelaciones espaciales. Ahora vamos a conocer cuáles son las ventajas de la posición relativa que tiene nuestro país. ¿Qué ventajas tiene? Que Chile se ubique en 3 continentes. El continente americano, con su territorio nacional de Arica a Magallanes, el territorio insular oceánico, que es donde se encuentra la isla de Pascua, la isla Saligómez, y el territorio antártico, donde se encuentra el territorio chileno antártico. ¿Cuáles son las ventajas de la forma y posición relativa de nuestro país? Las ventajas son, primero, diversidad climática y de regiones naturales. Ya existe una gran variedad de climas, desde climas subtropicales como el de la isla de Pascua a polares como la Antártica. El clima tropical como el que nosotros conocemos que existe en el Caribe, este no existe en Chile, pero sí el clima subtropical como el que está en la isla de Pascua, y una diversidad de clima, el clima templado, marítimo lluvioso en la zona sur, en los climas áridos y subáridos desde Arica a Coquimbo, el clima mediterráneo, que es el que existe en la zona central entre Valparaíso y el norte del Maule, ¿ya? Clima templado, que está entre Curicó y Concepción, y después viene el clima templado marítimo lluvioso un poco más al sur. Y obviamente el clima también de la alta cumbre de la cordillera de los Andes, que el clima de hielo. Lo otro tenemos ¿qué otra ventaja tiene la forma y posición relativa del país? Una privilegiada posición en el Pacífico Sur. Chile ofrece ventajosas perspectivas en el desarrollo de rutas marítimas y corredores bioceánicos, acercándose al extremo oriente y vinculando a los países del cono sur. Obviamente, como tenemos un extenso mar, eso nos permite, obviamente, el desarrollo de rutas marítimas, ¿ya? Para acercarnos a otros países y de esa forma que Chile pueda llevar al mundo su producción, por ejemplo, de cobre, ya que uno de los minerales donde Chile tiene una posición ventajosa a nivel mundial, que tiene mucho cobre, entonces lo puede exportar, a pesar de que estamos retirados del mundo donde se desarrollan principalmente las actividades económicas y de negocio. De todas formas, como es bastante el cobre que existe y que se explota, obtenemos una ventaja comparativa. Potencialmente sus regiones naturales son complementarias. ¿Qué significa esto? Que existe un rico potencial de intercambio de recursos económicos entre sus regiones naturales, el desierto minero, los valles transversales de la tercera y cuarta región, acá en esta zona de los valles transversales de Atacama y Coquimbo, donde se explotan, por ejemplo, en la zona de los valles, la agricultura, una agricultura de primores, que por ejemplo ya en noviembre y en diciembre se pueden cosechar uvas, con la cual se fabrica el pisco. También ya hace pocas décadas ha empezado a producirse vinos también, y a la vez tenemos la explotación del hierro en el ámbito de la minería. Entonces tenemos una doble vocación económica en la zona de los valles transversales, que esta región tiene una vocación minera y a la vez también agrícola. Y en la zona costera también es importante el recurso pesquero, la explotación de peces y el procesado de harina de pescado. Tenemos el Valle Central Agrícola, ¿ya? Que con la producción de uva, de exportación, manzanas, nectarines. El Valle Central es muy rico en cuanto a esta producción, no solamente orientada al consumo interno, sino que también a la exportación. Se exportan también paltas que se producen en los valles de la región de Valparaíso, ¿ya? Se producen vinos también. Chile es uno de los principales productores de vino a nivel mundial. Y una gran variedad de frutas. Y también de hortalizas que son para el consumo nacional.
Tenemos el sur, con los bosques y el ganado, donde se explota los bosques del cual se obtiene celulosa para la fabricación, por ejemplo, del papel higiénico, y obviamente también mucha de esta producción se exporta. El ganado, que se destaca acá la zona sur y austral, en la explotación ganadera del cordero, que es muy conocido, el cordero patagónico, ¿ya? La Patagonia petrolera, donde hay algunos yacimientos de explotación de petróleo, pero solamente para el consumo interno, porque es muy poco el petróleo que produce nuestro país. Y también las grandes estancias ganaderas que existen en la Patagonia. Tenemos otra ventaja de nuestra posición, que es el control de vías estratégicas. Chile tiene la posición del Estrecho de Magallanes, el Canal Beagle o el Paso Drake. Son una clara ventaja en la ruta del comercio internacional. Desde que Chile fue colonia española, siempre el Estrecho de Magallanes ha sido importante poseerlo por su posición, por su vía estratégica, ya que conecta el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. De hecho, durante la colonia, una de las razones de por qué España no dejó abandonado Chile, a pesar de que era una de sus colonias más pobres y que solamente le daba gastos por la guerra de Arauco, igual nunca la dejó por esta posición estratégica que tenía Chile, que era la de poseer el Estrecho de Magallanes. Estos pasos son una clara ventaja en la ruta del comercio internacional, ofreciendo facilidades portuarias, suministro de víveres, agua fresca, combustibles, etc. Recursos del mar, suelo y subsuelo marítimo. Estos recursos sitúan al país entre las primeras potencias pesqueras del mundo. Chile, en Sudamérica, junto a Perú, son uno de los principales países productores de pesqueros. Pero junto a estas ventajas comparativas, estas ventajas de la posición y de la forma que tiene nuestro país, también hay algunas desventajas, ¿ya? Que son las que vamos a ver a continuación. En primer lugar, las fronteras naturales de magnitud planetaria. ¿Qué significa esto? Que tanto el desierto de Atacama como las altas cadenas constituyen fronteras naturales en el norte y en el este. En el sur, los hielos antárticos configuran una barrera en la ruta aérea transpolar, y por el oeste, la presencia del Océano Pacífico ofrece un espacio vacío de poblamiento. Esto era especialmente visible décadas atrás, porque durante el periodo de la colonia y en las primeras décadas de la República, Chile estaba muy separado del resto del mundo, ¿ya? Por las fronteras naturales, el desierto de Atacama por el norte, las cadenas montañosas de los Andes por el este y el Océano Pacífico hacia el oeste. Entonces Chile era un país muy aislado a nivel internacional. Era difícil llegar a él, no era barato, por eso que no recibimos gran cantidad de inmigrantes en el siglo XIX, muy distinto de lo que ocurrió, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, que recibieron muchos inmigrantes provenientes de Europa. Mucha gente en Europa, por las guerras, por la hambruna, emigraron a América, ¿ya? Y los países preferidos para la inmigración fueron Brasil, Sudamérica y Argentina. Chile quedaba muy lejos, entonces no llegaron tantos inmigrantes. Hoy en día, gracias al desarrollo de la tecnología, como el Internet y otros medios de comunicación, se han un poco... Estas barreras ya no son tanto como eran en el pasado, ¿ya? Ya que gracias al Internet, por ejemplo, podemos comunicarnos con otra persona que esté al otro lado del mundo en forma instantánea, ¿cierto? Mediante, por ejemplo, la videollamada, ¿ya? También a través de los medios de comunicación podemos conocer lo que sucede en forma inmediata en algún rincón del planeta. Pero antes eso no era posible. Las noticias llegaban a Chile con mucho retraso porque obviamente no existían los medios de comunicación que conocemos en el presente.
Entonces esto obviamente constituye una barrera para nuestro desarrollo como país. Hoy en día, gracias al desarrollo de la tecnología, esto como que se ha ido un poco erradicando, ¿ya? A pesar de que obviamente hay dificultades. Por ejemplo, si nosotros queremos ir por tierra argentina, obviamente no hay muchos pasos habilitados, porque obviamente se necesitan construir caminos, túneles que nos permitan comunicarnos con el país trasandino. Por ejemplo, aquí mismo en la cuarta región, hace años que se está intentando construir un túnel que nos permita comunicarnos con Argentina a través del paso de Aguas Negras, pero al día de hoy todavía no se materializa esa obra, que sería muy beneficiosa para los chilenos en cuanto a beneficios económicos, por ejemplo, el llevar los productos agrícolas a Argentina, a sacar a nuestros productos mineros también a través de ese camino que todavía no se ha construido. También otra desventaja que tenemos de nuestra forma y posición relativa del país es la intensa actividad sísmica y volcánica, cuya consecuencia se manifiesta negativamente en el normal quehacer de la vida con grandes costos humanos y materiales. Chile se encuentra en lo que se denomina el Cinturón de Fuego del Pacífico, ¿cierto? Una zona donde hay gran vulcanismo, un territorio joven, que se formó en la época geológica terciaria, ¿ya? Entonces, en esa época geológica del terciario se levantó la cordillera de los Andes con una gran actividad sísmica que se mantiene hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces son tierras que han emergido desde las profundidades en una época geológica reciente. Entonces, como todavía se están esas tierras en desarrollo, ya no son tierras envejecidas, es que se manifiestan a través de erupciones volcánicas que en Chile son frecuentes en el espacio-tiempo, y también una intensa actividad sísmica, ¿ya? A lo largo de nuestra vida tenemos la oportunidad de vivir varios terremotos, ¿ya? Y de una gran intensidad, sobre 8. ¿Ya? Por ejemplo, en Chile en las últimas décadas nomás, en las últimas décadas han ocurrido varios terremotos, como el terremoto que afectó la zona del Biobío en el año 2010, cuyas consecuencias afectaron a una gran cantidad de la población chilena, ¿ya? Porque ya que provocó un tsunami que afectó desde la zona de Valparaíso hasta la zona del Biobío. Incluso ese terremoto de 8.8 grados, hasta su movimiento se pudo percibir acá en la zona de La Serena con un sismo grado 5. ¿Ya? Entonces, obviamente, la intensa actividad sísmica, que una desventaja, lo que ha llevado a que debamos enfrentar ese riesgo natural construyendo viviendas que soporten estos sismos. Y a la vez también es muy necesario no vivir inmediatamente a la línea de la costa, a la línea de las olas del mar, porque eso obviamente va a llevar a que ante un tsunami pueda obviamente provocarse muchos daños materiales. ¿Ya? Tenemos otra desventaja, que es la desfavorable disimetría entre largo y ancho, en perjuicio de una circulación más expedita entre los extremos y el centro del país. Como nuestro país es muy extenso, obviamente para poder unirlo se necesita construir muchos miles de kilómetros de línea de caminos. Y angosto a la vez, ¿cierto? Y estamos separados obviamente por el mar en el oeste, por la cordillera de los Andes en el este. Entonces, para unir al país de extremo a extremo es dificultoso. Y en el extremo sur es más difícil porque el territorio queda desmembrado en muchas islas, que hay lugares en la zona de Magallanes que no se puede por tierra llegar, por ejemplo, no se puede llegar por tierra a Punta Arenas, sino que si una persona lo quiere realizar debe internarse en territorio argentino. ¿Ya? Pero obviamente hoy en día también con el aumento del tráfico aéreo y el abaratamiento de este medio de transporte, que las personas pueden viajar, pueden recorrer distancias ahora
en avión, ¿cierto? Puede una persona viajar de Arica a Punta Arenas en avión, ya con escalas, y de esa forma puede recorrer el país en menor tiempo que lo hacía antiguamente, que obviamente para poder recorrer el país eran días. La desigual distribución de la población en perjuicio de los extremos. ¿Qué significa esto? Que la zona extrema del país, a pesar de los adelantos materiales y económicos que ha experimentado Chile, todavía no existe una desigualdad, porque la zona de, por ejemplo, Arica, Iquique, la zona de Coyhaique, Punta Arenas, están muy apartadas del centro del país, de la zona donde se toman las decisiones políticas y donde hay un mayor bienestar material y económico. Y es por la distancia. Ya es mucho más caro, por ejemplo, las verduras, los bienes en las zonas extremas. A pesar de que algunas zonas tienen beneficios tributarios, como por ejemplo la zona tenemos en el norte la zona franca de Iquique, y en Punta Arenas también existe, pero a pesar de ello, de todas formas es mucho más caro vivir en estos lugares. Comercio exterior. Por el relativo aislamiento de nuestro país, nuestras relaciones comerciales se ven complejizadas por las distancias y los costos de transporte. Esto es indudable, como Chile está muy lejano de las zonas donde se deciden los asuntos económicos, donde están las zonas más prósperas de la Tierra, que son los países desarrollados como Estados Unidos y los países europeos y Japón, es que obviamente producir y exportar a esa distancia, exportar a esos lugares es caro, por el transporte. Por lo tanto, Chile solamente puede exportar aquellos productos donde obtiene ventajas comparativas con el resto de los países del mundo. ¿Ya? Como por ejemplo los minerales, el cobre, el hierro, como Chile es un país donde existe mucho cobre, mucho hierro, lo puede exportar y es rentable igual, a pesar del alejamiento de las zonas de consumo y de destino de estos productos. Ahora tenemos acá otra pregunta. Dice lo siguiente, cuya habilidad es la comprensión. Dice, el territorio de Chile continental americano se localiza entre los 30 grados y 30 minutos de latitud sur y los 56 grados y 30 minutos de latitud sur, alineándose de norte a sur entre los meridianos 70 grados y 74 grados de longitud oeste, aproximadamente. Su extensión latitudinal ha influido en, letra A, la dificultad para las comunicaciones entre las regiones de los extremos del país. B, la lejanía de las ciudades interiores en relación con la costa. C, la paulatina desconcentración poblacional de la zona centro. D, la creciente inmigración poblacional hacia las regiones australes. Y E, los actuales inconvenientes para fijar el límite norte del territorio. Al analizar esta alternativa vemos que inmediatamente hay algunas que son erradas, como por ejemplo la alternativa E, ¿ya? Porque los límites en el norte del país ya están fijados, ¿ya? Chile limita al norte con Perú, y esos límites han quedado fijados hace bastante tiempo atrás, ¿ya? Con posterioridad de la guerra del Pacífico quedaron fijados esos límites. Entonces, obviamente, está la alternativa E inmediatamente una alternativa que no corresponde. Después, para abordar correctamente este ítem, se debe relacionar la localización de Chile con su extensión territorial y su influencia en el uso y dinámica territorial. 1. Chile continental se ubica en la vertiente suroccidental de América del Sur y tiene una extensión latitudinal que desde el extremo norte del país al extremo sur abarca poco más de 4.200 kilómetros de largo. ¿Ya? Si se fijan, es un país muy extenso. Ya acá está incluyendo al territorio antártico. Dicha extensión en latitud, junto con presentar una importante variedad climática, que ya vimos que en el norte ahí están los desiertos, en las zonas centrales está el clima mediterráneo,
En la zona sur están los climas templados, en la zona del extremo sur hay climas muy de difícil habitabilidad para el ser humano. El clima de tundra en alguna isla, un clima donde llueve más de 2000 milímetros al año. Está la estepa fría que hay en el sur, donde hay zonas donde llueve muy poco, pero es difícil vivir porque hay mucho viento. Y obviamente las distancias son extremas, ¿ya? Dicha extensión en latitud, junto con presentar una importante variedad climática y de paisajes naturales, ha influido en la gran distancia física existente entre las regiones político-administrativas, localizadas en el extremo norte del país y la del extremo sur, dificultando entre ellas las comunicaciones terrestres para el transporte de productos y personas. Entonces la respuesta correcta es la A. Y si bien hoy en día es mucho más fácil moverse, por ejemplo, por el transporte aéreo, por el transporte terrestre, obviamente las distancias son muy grandes, porque imagínense viajar en bus o en auto desde Arica a Punta Arenas. Es un viaje muy largo. Y antes era peor aún, cuando solamente existían medios de transporte terrestre. Estaba el ferrocarril, por ejemplo, pero no llegaba el ferrocarril hasta Punta Arenas. Y existían, por ejemplo, carretas en la época de las primeras décadas de la República. Entonces, mucha gente no tenía conciencia de lo que era, por ejemplo, una persona del extremo sur no tenía conciencia de lo que era el norte, ¿ya? Por ejemplo, de lo que era La Serena, para alguien que vivía en Puerto Montt en el siglo XIX, no tenía conocimiento, era muy poco lo que se sabía, es decir, las personas vivían en su lugar más inmediato y era poco la posibilidad de poder viajar, distinto a lo que ocurre hoy en día. Optar por otra alternativa implica afirmar erróneamente que la extensión latitudinal de Chile ha influido, por ejemplo, en la desconcentración poblacional de la zona central, cuando el fenómeno que allí se observa en la gran concentración de la población. ¿Ya? Entonces ese es como uno de los problemas que Chile tiene todavía en el presente, la gran concentración de la población en la zona central del país. Y esto está dado ¿por qué? En parte porque en la zona central es donde se concentran las industrias, está el centro financiero del país, en Santiago y otras ciudades como Valparaíso, Viña del Mar. Es una zona también que tiene buen clima para poder vivir, es una zona agrícola. Entonces la zona central es la que históricamente ha concentrado la población, y obviamente, y a pesar de las políticas de descentralización, todavía al día de hoy eso no se ha podido revertir. Es decir, las zonas extremas son las zonas que presentan más bajo nivel de desarrollo económico, de posibilidades de empleo y a la vez también de calidad de vida, porque imagínense vivir en una zona austral, poblado, es muy distinto que vivir en una ciudad mediana, por ejemplo, de la zona central. Ahora hay algunas aquí características donde nosotros tenemos que aquí identificarlas si son una ventaja o si son una desventaja. Tenemos, número 1, la presencia de climas diversos, desde áridos a fríos. ¿Es una ventaja o desventaja? Es importante que ustedes mismos puedan identificar esto. Si es una ventaja o desventaja la presencia de climas diversos desde áridos a fríos. A simple vista podemos decir que es una ventaja, ¿ya? Que Chile tenga una gran diversidad climática. Acá ya lo vimos adelante. Dice, ventajas, diversidad climática de regiones naturales. Existencia de variedad de climas, desde tropicales, como la isla de Pascua, que podemos definirlo como subtropical, a clima polar. Después tenemos extensas costas en el borde oriental del Océano Pacífico. Indudablemente, si uno se pone a pensar, esto es una ventaja, porque obviamente nos permite comunicarnos, ¿ya?
por la vía marítima con otras naciones del mundo y a la vez también explotar los recursos pesqueros del Océano Pacífico, que en esta zona del mundo son, por la corriente fría de Humboldt, hay una gran riqueza de pesquera que tiene nuestro país, gracias a esta corriente fría. La ubicación de Chile en el cinturón de fuego del Pacífico, ¿es una ventaja o desventaja? Una desventaja. Muy bien, Claudia, es una desventaja. ¿Y por qué crees, Claudia, que será una desventaja? ¿Qué provoca el hecho de que estemos en el cinturón de fuego del Pacífico? Porque ¿Qué somos genera un esto? país muy sísmico. Muy bien, claro, somos un país muy sísmico, son frecuentes los sismos de distinta intensidad, de un simple temblor de unos 4 grados hasta grandes terremotos. Debemos recordar que Chile tiene el récord de haber vivido el sismo más fuerte que existe, que el ser humano tenga conocimiento en el presente, que el terremoto de Valdivia, de 9.5 grados en la escala de Richter. Después tenemos grandes cadenas montañosas al este del territorio. ¿Es una ventaja o desventaja? A mi parecer es una desventaja. Muy bien, claro, es una desventaja porque no, esta cadena montañosa no separa del territorio argentino en este caso y acceder al océano Atlántico. ¿Ya? Por eso es que no somos un país bioceánico, porque no podemos acceder al océano Atlántico porque nos separa esta cadena montañosa. Después dice, notable desigualdad entre el largo y el ancho del país. ¿Es una ventaja o desventaja? Desventaja. Muy bien. También es una desventaja, porque esto dificulta las comunicaciones. Para poder desplazarnos de norte a sur por vía terrestre, esto implica que el país tenga que invertir en carreteras que son obviamente muy extensas, y no es muy ancho el país, es angosto. Vimos que lo más angosto está en la zona de Illapel, lo más ancho en la zona de Magallanes. ¿Ya? Después, existencia de corredores bioceánicos. Bioceánicos hacia el océano, hacia Oceanía. ¿Esto es una ventaja o desventaja? Es una ventaja. Muy bien, es una ventaja porque Chile tiene presencia en el océano, en Oceanía, en el continente de Oceanía, con la isla de Pascua y la isla Sala de Gómez. Después dice, numerosas áreas consideradas como anecúmenes. Las zonas de anecúmene son las zonas que no están pobladas o escasamente pobladas. Estas numerosas áreas consideradas como anecúmenes, es decir, áreas despobladas. ¿Esto es una ventaja o desventaja? Desventaja. Muy bien, desventaja. Y acabamos de ver recién de que las zonas extremas del país tienen un escaso poblamiento, ¿ya? Y es por distintos motivos. En el extremo sur, por la forma que tiene el relieve, que está destemplado, por estar muy lejos de las zonas donde hay mayor prosperidad económica, como es la zona central, o otras ciudades como Concepción, en el sur, y a la vez también en el extremo norte, que son zonas alejadas también, donde, por ejemplo, los productos agrícolas son caros, vivir ahí obviamente implica que la persona tenga que desembolsar más recursos, porque todo llega con una sobrecarga por la distancia. Después dice, desigual distribución de la población en el territorio nacional. ¿Es una ventaja o desventaja? Está relacionada con lo anterior. Desventaja. Muy bien, Claudia. Hay una desventaja, claro, que la población esté muy esparcida en el territorio. Hay una desventaja. Después dice regiones naturales de diversa índole económica. ¿Ventaja o desventaja? Ventaja.
Muy bien, muy bien. Tenemos regiones naturales de diversa índole económica. Por ejemplo, las regiones del norte tienen una vocación minera, una vocación pesquera. Las regiones del centro, una vocación agrícola. También son las regiones de mayor desarrollo industrial. Las regiones del sur son unas regiones de una vocación de explotación silvícola, se explotan los bosques. También es importante la industria pesquera. ¿Ya? Entonces, hay regiones naturales que tienen distinta vocación económica y obviamente eso es una ventaja para nuestro país. Después tenemos donde dice posesión y manejo de vías de comunicación estratégicas. ¿Eso es una ventaja o desventaja? Ventaja. Muy bien. Claro, aquí tenemos control de vías estratégicas, la posesión del Estrecho de Magallanes, el Canal Beagle y el Paso Drake son una clara ventaja en las rutas de comercio internacional, ofreciendo facilidades portuarias, suministro de víveres, agua fresca, combustible, etc. Después tenemos lejanía de los grandes centros económicos mundiales, como por ejemplo Estados Unidos, Europa, Japón. ¿Es una ventaja o desventaja? Desventaja. Muy bien. Es una desventaja porque llevar la producción hacia esos lugares es caro por los costos del transporte y también el tiempo. Imagínense si se van a explotar, si se van a exportar, por ejemplo, frutas. Obviamente tiene que haber toda una logística para que la fruta llegue en buen estado y obviamente pueda ser consumida en un estado bueno. Y obviamente eso implica costo de transporte, en una mercadería que es delicada, por ejemplo, ¿cierto? Y también, obviamente, exportar el cobre a China, por ejemplo, es una zona muy lejana, pero a pesar de esa distancia, como Chile produce mucho cobre, ahí obtiene una ventaja comparativa y obviamente eso es lo que lleva a que Chile tenga esa importante exportación. Después dice, cercanía al Océano Pacífico y la Antártica. ¿Es una ventaja o desventaja? Ventaja. Muy bien, una ventaja. Después dice, cuantiosos recursos marinos. ¿Ventaja o desventaja? Ventaja. Muy bien. Indudable que es una ventaja que otros países no tienen. Por ejemplo, hay países del mundo que tienen costa, pero están ubicados en zonas donde las aguas son cálidas. Entonces tienen otra diversidad de peces que no son los peces que se exportan, que se explotan más y con fines de alimento o se obtienen derivados. Pero en el Océano Pacífico, donde yo les señalé que está la corriente fría de Humboldt, hay una gran diversidad de especies que son explotadas, que son consumidas y que son demandadas. Entonces Chile ahí obtiene una ventaja. Dice, fronteras de magnitud planetaria. Fronteras de magnitud planetaria. Ahí veamos. A mi parecer pareciera ser una ventaja. Claro, pero ahí está la respuesta, vean. Una desventaja. Es una desventaja. ¿Por qué? Dice, tanto el desierto de Atacama como las altas cadenas constituyen fronteras naturales en el norte y en el este. En el sur los hielos antárticos configuran una barrera en la ruta aérea transpolar y por el oeste la presencia del Océano Pacífico ofrece un espacio vacío de poblamiento. Por lo tanto, esa es una desventaja, el hecho de que en este aspecto sea el país muy extenso. Después dice, existencia de fronteras naturales.
como por ejemplo la cordillera de los Andes, el desierto de Atacama, el océano Pacífico, la Antártica. ¿Es una ventaja o desventaja? Aquí vamos a ver. ¿Cuál será la respuesta? Es una Ventaja. ventaja, claro. Porque estas fronteras naturales se complementan, tienen vocaciones económicas distintas. Por ejemplo, la zona norte, una zona de gran explotación de minerales. La zona central, la explotación agrícola, la zona sur, la explotación de los bosques, el salmón, por ejemplo. Entonces, se complementan estas fronteras, estas zonas naturales. Después dice, existencia de una ruta transpolar. Existencia de una ruta transpolar. ¿Es una ventaja o desventaja? Esta existencia de esta ruta transpolar es una ventaja, ¿ya? Si bien actualmente Chile no es soberano sobre el territorio chileno antártico, ¿ya? En el futuro, cuando se definan estas fronteras, probablemente va a tener mayores derechos que otros países, porque está ejerciendo una, entre comillas, soberanía con la instalación de centros de investigación. Incluso hay un villorrio que está en la Antártica, hay bases marítimas, y obviamente quizá a lo mejor en el futuro lejano se van a explotar algunos recursos naturales que existen en ese continente, que actualmente no se pueden explotar por un tratado, el Tratado Antártico. Ahora vamos a ver algunos conceptos sobre lo que es el territorio marítimo. Aquí tenemos un mapa y vamos a ver lo siguiente. En 1952, junto a Ecuador y Perú, nuestro país firmó la Declaración de Santiago, que estableció la existencia de un territorio marítimo de 200 millas para cada país. En forma paulatina, numerosos países se fueron plegando a esta idea, hasta que en 1982 se firmó en Naciones Unidas la Convención del Mar. En ella se estableció que todo país posee un mar territorial y una zona económica exclusiva. La suma de estos dos territorios conformaría el mar patrimonial de un país. ¿Ya? Tenemos aquí, en este esquema, tenemos acá el mar territorial, es el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de 12 millas marítimas. Allí el dominio del Estado es absoluto. Es decir, para todos los efectos legales es territorio chileno. ¿Ya? El mar territorial. Después tenemos la zona contigua, en la zona comprendida entre la línea de más baja marea, línea litoral, y la milla 24. Es una extensión en el derecho de fiscalización y prevención donde el Estado de Chile tiene el derecho de adoptar medidas a fin de prevenir la infracción de sus leyes. ¿Ya? Y después tenemos el mar patrimonial, zona económica exclusiva, franja de 200 millas marinas, contadas desde la línea litoral, donde el Estado chileno ejerce soberanía económica exclusiva. En esa franja de 200 millas, eso desde la milla 12 hasta la milla 200, no es que el Estado chileno ahí puede ejercer su soberanía absoluta, pero sí puede ahí explotar esa zona, la puede explotar económicamente,
¿Ya? En el caso de las dos islas más remotas de Chile en el Pacífico, que son la isla de Pascua y Sala y Gómez, se extiende hasta las 350 millas. El mar patrimonial concede al país la exclusividad en la exploración, explotación y preservación de los recursos del agua, del suelo y del subsuelo, así como la exclusividad en la investigación científica. Y tenemos otro concepto que es el mar presencial. El mar presencial es el área de alta mar comprendida entre la zona económica exclusiva continental, las 200 millas, y el meridiano correspondiente al borde occidental de la plataforma continental de Isla de Pascua, que se prolonga entre el paralelo que pasa por el hito 1, Arica y el Polo Sur. Aquí el Estado de Chile ha asumido obligaciones como la búsqueda y salvamento marítimo, estudios de meteorología, seguridad en la navegación, control naval del tráfico marítimo, barimetría y cartografía internacional. Y en el extremo sur, Chile domina pasos marítimos. En el estrecho de Magallanes, el canal Beagle y el paso Drake. Ahora vamos a ver otra pregunta. Dice, el concepto de tricontinentalidad, entre otros aspectos, significa que, 1, mantiene relaciones económicas con 3 continentes, Asia, Europa y Oceanía. Esta frase es correcta. Chile mantiene relaciones económicas con 3 continentes en cuanto a la definición de concepto de tricontinentalidad. Asia, Europa y Oceanía. Después dice 2. Ejerce soberanía sobre territorios ubicados en América, Antártica y Oceanía. Y 3. Tiene límites con 3 países. Perú, Bolivia y Argentina. Y aquí aparecen las alternativas. La A, la B, la C, la D y la E. Después dice, al abordar este ítem, el postulante debe comprender el significado y las implicancias del concepto de tricontinentalidad asociados a la extensión territorial de Chile. La opción 1 es falsa, además de que Chile no solo tiene relaciones económicas con Asia, Europa y Oceanía, es incorrecto señalar que el establecimiento de relaciones comerciales de Chile con países de otros continentes implica el concepto de tricontinentalidad, el que está asociado a la soberanía territorial. Entonces, el concepto de tricontinentalidad implica soberanía, es decir, que Chile ejerza su influencia sobre estos territorios y el resguardo de esas fronteras políticamente. La opción 2 dice, es verdadera. En efecto, el territorio nacional presenta una connotación de tricontinentalidad, por cuanto Chile ejerce soberanía sobre territorios ubicados en América, representado por el territorio chileno continental americano, Antártica, el territorio antártico chileno, y Oceanía. Y ahí tenemos 2 islas. 3 islas. La isla de Pascua, la isla Sala y Gómez, en la Polinesia. La opción 3 es falsa. Si bien Chile continental presenta una delimitación geográfica con Perú, Bolivia y Argentina, esto no significa que la existencia de límite con estos países implique el concepto de tricontinentalidad. Por lo tanto, la opción correcta del ítem es B, solo 2. Es decir, el territorio nacional presenta una connotación de tricontinentalidad por cuanto Chile ejerce soberanía sobre territorios ubicados en América, en la Antártica y en Oceanía. Entonces eso es lo más importante del concepto de tricontinentalidad, ¿ya? La presencia de Chile en 3 continentes. Y aquí está el resumen. Chile posee territorios en 3 continentes: América, Antártica y Oceanía. Su importancia radica en la ventajosa posición geopolítica en que se encuentra. Del mismo modo, favorece la inclusión de nuestro país en la conectividad mundial.
¿Ya? Y aquí vemos finalmente lo que es el tema del territorio antártico. Varios países reclaman posesión del territorio en la Antártica. Según el Tratado Antártico de 1959, ningún país puede reclamar soberanía. Actualmente, Chile y Argentina reclaman como propio parte del mismo territorio que están hoy en día reclamando. ¿Ya? Aquí vemos entonces que la posición del territorio chileno antártico se superpone al territorio antártico argentino. Se superpone. Aquí vemos el espacio terrestre y marítimo en este mapa. ¿Ya? Y para finalizar, vamos a ver otra pregunta. Dice, Chile presenta una extensa costa en el cuadrante sureste del Océano Pacífico. Esta situación facilita la conexión directa por este océano con países de América y de Asia, Europa, Oceanía. Y aquí está la alternativa. Solo 2, solo 1 y 2, la C solo 1 y 3, D solo 2 y 3, y la E 1, 2 y 3. Claudia, ¿estás por ahí? ¿Tú me podrías ayudar? ¿Me podrías comentar cuál crees tú que es la respuesta? Solo 3. Solo 3, es decir, 1, 2 y 3. Ya. ¿Y Luis, cuál crees tú que es la respuesta? Bueno, vamos a avanzar. Dice, sobre la base de las características físicas de los espacios que lo conforman, el Estado chileno... pero esto es un poco más... Primero vamos a ver la respuesta de la pregunta. A través... Dice, Chile presenta una extensa costa en el cuadrante sureste del Océano Pacífico. Esta situación facilita la conexión directa por este océano con países de América y de... ¿Nosotros podemos conectarnos por el océano con Asia directamente? Sí, sí, sí. Con Asia. ¿Cómo? Sí. Directamente con Asia. ¿Sí o no? Directamente con Asia. No. Dice, esta situación facilita la conexión directa por este océano con países de América y de Asia, Europa y Oceanía. ¿De Europa? No. ¿Por qué creen que de Europa no? Porque recuerden que nosotros no tenemos conexión con el océano Atlántico directamente. Solamente podríamos, a través del estrecho de Magallanes, acceder al océano Atlántico, pero esto en el extremo sur de Chile, con muchas dificultades. Entonces, nosotros tenemos hacia el este, que nos separa del país trasandino de Argentina, la cordillera de los Andes. Por lo tanto, no tenemos conexión directa por este océano con Europa. Con Oceanía, sí, porque recuerden que Chile tiene posesión del océano, tiene posesión del territorio de la isla de Pascua, que está en el continente de Oceanía. ¿Ya? Y a través de la isla de Pascua, podríamos llegar ¿pasamos a Asia? Ya, a través del continente, a través de la isla de Pascua podríamos acceder a Asia. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta?
1 y 3. Muy bien. 1 y 3. Ya, y ahora vamos a ver finalmente lo siguiente. Después que tenemos que Chile es un país tricontinental, también vimos que Chile tiene regiones naturales, que tienen vocaciones económicas complementarias. Vemos que en términos políticos administrativos Chile se divide en regiones, ¿ya? Y dice lo siguiente: sobre la base de las características físicas de los espacios que lo conforman, el Estado chileno ha dividido el país en unidades político-administrativas, en su afán por lograr una eficiente administración y un adecuado control de los territorios. Entonces Chile se divide en regiones con un fin de descentralizar el país, ¿ya? Y lograr una eficiente administración y un adecuado control de los territorios. El 13 de julio de 1974 se comenzó a implementar un proceso de regionalización que culminó en nuestra división político-administrativa actual. Ella comprendía 13 regiones, 51 provincias y 336 comunas. En el año 2007 se crearon 2 nuevas regiones, Arica y Parinacota, y la región de Los Ríos, con la capital Valdivia. ¿Qué es una región? Se define como la unidad territorial con características geográficas relativamente semejantes. Posee población suficiente para impulsar su desarrollo y un centro administrativo o lugar central, que actúa como impulsor de las actividades regionales. Este es la capital regional. En el caso de la región de Coquimbo, la capital es La Serena. En el caso de la región del Biobío, su capital es Concepción. En el caso de la región de los Lagos, su capital es Puerto Montt. Después tenemos provincia. Es una unidad territorial de tamaño intermedio que se delimita en función de un conjunto de entidades pobladas urbanas y rurales, unidas por un sistema de vías de comunicación convergente a un centro urbano principal. Es como una región, pero en este caso mucho más pequeña, que está dentro de que es lo que se denomina la provincia. Las provincias también tienen su capital. La región de Coquimbo tiene 3 provincias: la provincia de Elqui, la provincia de Limarí y la provincia de Choapa. Por ejemplo, la provincia de Choapa, su capital es Illapel. Después tenemos la comuna, que es la unidad territorial menor, que tiene como objetivo satisfacer los intereses locales y las necesidades más específicas de los habitantes del lugar. En este caso, nosotros vivimos en la comuna de La Serena. Y la cuarta región, obviamente, tiene varias comunas, como por ejemplo, tenemos en el sur de la región con Barbalá, en la zona central de la región tenemos Monte Patria, en la zona norte de nuestra región tenemos La Higuera. Aquí tenemos las regiones y sus capitales. Ya en el extremo norte, la región de Arica y Parinacota, cuya capital es Arica, y en el extremo sur, la región de Magallanes, con su capital Punta Arenas. Y vamos a ver la última pregunta, ya para ir finalizando. Dice: el territorio de Chile americano ha sido descrito como una larga y angosta faja de tierra, localizada junto al Océano Pacífico. Esta condición del territorio nacional tiene especial importancia porque, 1, permite la utilización de un solo uso horario. 2, favorece la influencia del mar en el clima. 3, facilita la integración entre las regiones de los extremos. Hoy en día, Chile tiene 2 usos horarios, ¿ya? El que tenemos nosotros actualmente, que es el que compartimos entre la región de Arica y Parinacota hasta la región de Aysén, ¿ya? Que indica que actualmente son las 6 de la tarde con 11 minutos, y tenemos el otro uso horario que es el que está en Magallanes. Indica que actualmente serían las 5 de la tarde con 12 minutos, pero también tenemos otro, el uso horario de la isla de Pascua, que son 2 horas menos que la que tenemos nosotros. Es decir, en la isla de Pascua son las
4 de la tarde con 12 minutos. 4 de la tarde con 12 minutos. Entonces esa alternativa, ese punto está mal. Después dice, favorece la influencia del mar en el clima. Y 3 dice, facilita la integración entre las regiones de los extremos. Facilita la integración entre las regiones de los extremos, que Chile sea una larga y angosta faja. No, ¿Por qué? muy largas las distancias. Muy bien, claro, un país muy extenso implica construir una gran cantidad de líneas de carretera, de caminos, para poder unir al país. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué alternativa? La alternativa A, B, C, D o E. ¿Cuál de ellas sería entonces? ¿Claudia? La B. Muy bien, Claudia. La alternativa correcta es la B. Solo 2. Favorece la influencia del mar en el clima. ¿Ya? Entonces ahora, a modo de resumen, el día de hoy vimos que Chile es un país tricontinental, es decir, que tiene territorios en los 3 continentes. Continente americano, con el territorio nacional de Arica a Magallanes. Chile tiene territorio en Oceanía, con la isla de Pascua, la isla Saligómez, y tiene territorio en la Antártica, con el territorio chileno antártico. Esta posición de Chile en los 3 continentes le da ventaja y también hay desventaja, ¿cierto? Hay ventaja porque hay una gran variedad de clima, por su riqueza, por la riqueza económica, porque hay una gran variedad de regiones naturales que, que se complementan por lo que producen, cobre, productos agrícolas, explotación de bosque, y a la vez también vimos que la posición de Chile en estos 3 continentes también tiene una desventaja. Estamos lejos de los centros económicos del poder, que debido a que vivimos en la franja del cinturón de fuego del Pacífico, hay terremotos, hay una gran cantidad de volcanes que constituyen riesgos naturales a los que Chile se ve expuesto y que debe afrontar. Y a la vez también vimos que Chile tiene una gran diversidad de clima, ¿cierto? Y obviamente esta diversidad de clima forma parte de nuestra riqueza natural, eso también es positivo, ¿ya? Y a la vez vimos que nuestro país administrativamente se divide actualmente en regiones, provincias y comunas, ¿ya? Entonces, por el día de hoy vamos a quedar acá, ¿ya? Nos vamos a volver a encontrar el próximo martes, vamos a continuar con el tema de la geografía, ¿ya? Y me despido, esperando que todo lo que vimos el día de hoy les pueda ser un incentivo para que ustedes investiguen, para que ustedes estudien, para que se esfuercen y que de esa forma a final de año puedan rendir una buena prueba, ¿ya? Es indudable que esto que hemos visto les va a servir, pero es una ayuda, no es suficiente. Ustedes tienen que investigar esto mismo que vimos el día de hoy, tienen que leer, tienen que hacer ejercicio, apóyense en todos los recursos que aparecen en internet. Si tienen dudas, el próximo martes las podemos comentar, ¿ya? Y próximamente vamos a hacer un ensayo, ¿ya? Un ensayo de la prueba con tiempo, lo que les va a permitir medir sus conocimientos, sus habilidades para poder contestar, ¿ya? Así que me despido por el día de hoy, los invito para este jueves para que puedan continuar con las otras asignaturas, ya que tienen pre de ciencias y pre de lenguaje. Así que me despido, hasta luego, que pasen muy bien, ¿ya? Y nos encontramos. Hasta luego y gracias. Hasta luego ya, y nos encontramos la próxima semana.